Aquí comienza Con Memoria. Fue por el 39 cuando aquella maldita guerra civil los condujo a las penumbras, y solo por el simple hecho de tener la sangre roja y el corazón a la izquierda. Yo me fui en el tren blindado, camino de Andalucía, y vi que Queipo de Llano al verlo retrocedía. Radio Sevilla. Señores, aquí un salvador de España. ¡Viva el vino! ¡Viva el vómito! Esta noche tomo Málaga. El lunes tomé Jerez. Martes, Montilla y Cazalla. Miércoles, Chinchón. Y el jueves, borracho. Y por la mañana, todas las caballerizas de Madrid, todas las cuadras, muyendo los cagajones, me darán su blanda cama. Juan Bascuñana, alcalde de Casas Viejas, zapatero, dice que en la mañana del día 11 un grupo de obreros fue a comunicarle que se había declarado el comunismo libertario en España y que ellos no querían hacerle daño a nadie, pero que les dijese a los guardias civiles que se rindieran, porque en España éramos ya todos iguales y no mandaba nadie. Procuró hablar con Medina sin poder hacerlo porque la línea estaba cortada. Que el sargento le dijo que moriría defendiendo a la República proclamada y que este mismo sargento murió de una descarga de escopeta al asomarse a la ventana. De Seisdedos dice que era un hombre trabajador, que no tenía ideas políticas, pendiente siempre de los suyos, que todos los que murieron eran muy buenas personas. Andrés Vera, el cura del pueblo, declara que la culpa de los sucesos era del hambre, que ya no se podía aguantar, que solo hay 4 propietarios del pueblo y algunos de fuera. Le daba pena ver parados en la plaza a los trabajadores desde agosto. Dice que antes de entrar los de asalto, la Guardia Civil entró disparando al aire y la gente se fue a sus casas, habiendo completa tranquilidad, hasta que a las 4 o las 5 entró un camión de guardias de asalto que venían de Jerez y tomaron el pueblo sin que les hubieran hecho frente. Sobre Seisdedos opina que era excelente como su familia y jamás se habían metido con nadie. 21 muertos, de ellos 6 calcinados, 2 niños ametrallados cuando querían salir de una casa, 12 fusilados sumarísimamente a la puerta de Seisdedos, otros 2 obreros previamente muertos por la Guardia Civil. Esta es la tragedia de Casas Viejas. Esto sucede en la Andalucía del hambre, en una región que tuvo que ser atendida por la caridad para atender a ese hambre que ya más que hambre era necesidad brutal. La media del latifundismo es del 40%. Esta situación latifundista crea unos señores agrarios que impiden la revolución industrial para disponer constantemente de una mano de obra de forma permanente y en situación de tener que aceptar las condiciones que impongan los señores. Es la época en la que los capataces van a las plazas públicas y tocan los bíceps o los músculos de los campesinos para saber quién está en condiciones de trabajar cada vez mejor. Los jornales eran el mínimo de 5,50 y el máximo de 11,50. El Monterilla no atiende, el gobernador tampoco, los panzudos no siembran y los trabajadores se mueren de hambre. Así no es posible vivir. Los hombres perecen de inanición. Pero la que mataron fue a María Silva, la que se escapó de la choza. Sí, esa era la libertaria, ¿no? La libertaria, ¿no? Esa misma noche había sabido de la existencia del viejo Seisdedos, un campesino de edad avanzada, muy respetado en el pueblo. Aquí estaba su choza. Había otras alrededor, iluminadas por las luces de la Guardia Civil desde ahí enfrente, y empezaron a disparar. Bang, bang, bang. Y sobrevivieron no sé cómo. En mi opinión, era un hombre muy valiente. No me explicaba cómo lograban sobrevivir. Y además, en esta demostración de fuerza, la Guardia Civil utilizaba ametralladoras y lanzaba granadas. Actuaban como si se tratara de combatir a un gran ejército.
a un enemigo con un enorme ejército. Fue terrible. Terrible. Entre la oscuridad, intenté protegerme por aquí medio escondido. No podía acercarme más. Fue una noche especialmente fría, que parecía no terminar nunca. Una verdadera pesadilla. Cuando amaneció, frente a la choza, los guardias civiles empezaron a arrojarles antorchas encendidas. De pronto todo ardía. A nadie le importaba que allí dentro estuvieran aquellas gentes desesperadas. El viejo, la mujer, el marido y los hijos. Me deslicé hasta este olivo. Recuerdo que me temblaban las manos. Poco después, la Guardia Civil volvió a aparecer, trayendo con ellos algunos campesinos con las manos atadas. Los colocaron delante de donde estaba la choza ardiendo, y de repente hubo una lluvia de disparos y gritos. Fue algo terrible. No puedo seguir hablando de esto. Y yo no había hecho nunca un tiroteo, y adentro del pueblo, menos, asustado. Y allí en mi casa era una choza así, de tesumbre. Entraban las balas por un lado y salían por el otro. Y allí, chum, chum, y chum. Allí no se podía poner ni las manos así porque le daban las balas. Casas Viejas fue una tragedia que enlaza con una larga tradición de malestar campesino, de represión y de miseria del campo andaluz, que tuvo como consecuencias una serie de revueltas, de violencia, que ya en el siglo XIX habían dado lugar a procesos míticos como el de la Mano Negra. ¿Y esta gente la quiere? En realidad, Casas Viejas es un grito. Se puede entender como ese grito de los campesinos sin tierras, jornaleros, campesinos venían luchando por una tierra que se le había usurpado. Terminó en una matanza indiscriminada con todo el dramatismo, ese que nace de la desesperación hambruna, que se desarrolla en una España irreal y en las que una vez más los represores de entonces, en nombre de la República, terminan por ser los sublevados de 1936. Buenos días. Esto es Con Memoria. Les habla Emilio Caraballo y hoy con nosotros y todos ustedes, con los colaboradores habituales. Juan Morillo, que es maestro jubilado, lo conocéis todos, habitual en esta radio, es portavoz de UCAR en Sevilla y destacado luchador por la recuperación de la memoria. Tengo que justificar la ausencia hoy del profesor de historia que tenemos habitualmente, Antonio Boge, que hoy por motivos laborales no ha podido estar con nosotros. Y tengo que darle la bienvenida a una persona que nos va a acompañar a partir de ahora en este programa y que para nosotros es, un gran honor recibirlo. Es Laureano Rodríguez, es doctor en Historia y profesor de la Universidad de Sevilla. Hoy está jubilado en su labor de profesor ejerciente, pero no de historiador y memorialista. Y primero que nada, permitirme que le dé estos buenos días a Laureano y agradecer tu presencia en esta radio. Buenos días, Laureano. Muchas gracias. Es para mí una alegría verme aquí. Y sí te tengo, pues que, no por ampliar el currículum, no, sino yo fui primero de todo maestro de escuela, de primaria, de Tajo. Y allí aprendí todo lo bueno que se puede aprender como maestro también en una escuela. El que diga que siendo maestro ya lo tiene todo aprendido, pues me parece que se equivoca. Y de allí, pues luego, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, fui a la universidad y estuve también trabajando en los institutos. Me cabe la alegría de haber pasado de la escuela al instituto y del instituto a la universidad y me llevé los valores que tuve en la escuela. Luego ya descubriría la institución libre de enseñanza, pero eso es otra cosa. Intuí lo que era la República, pero luego ya, pues hoy soy uno de aquellos maestros que no por cronología, pero sí por vocación, y hoy Giner sigue estando en mi corazón. Y mientras estuve en activo, pues puse en marcha muchas cosas de Giner porque saqué mucho a los niños de paseo. Y los saqué a conocer los archivos y a conocer las ciudades, etcétera, etcétera. Un placer. Aquella escuela de magisterio donde había varios profesores represaliados por su fidelidad republicana, conocí yo a mi amigo Laureano. Compartimos muchas cosas cuando éramos unos chavalitos
de pantalón corto. Corto, íbamos de pantalón corto. Pero yo cada vez que paso por la Puerta Osario, que como anécdota es muy breve, era un colegio magnífico que se hizo en tiempos de la República con Juan Talavera de arquitecto y se le puso el nombre de Giner de los Ríos. Luego vino el infierno y le quitaron el nombre y como uno no puede atender ya tantos frentes, cuando yo supe que se llamaba Giner de los Ríos, incluso fui al ayuntamiento, pero no da para más la cosa, para restituir el nombre, porque saben ustedes, el señor alcalde de Sevilla, para mantenerse en la línea punto suspensivo, ¿verdad? Pues le puso al colegio, quitó el azulejo de la escuela normal de maestros y le puso al colegio Jardines del Valle. Toma del frasco, Carrasco, con perdón por el dicho. Con eso pues ya digo bastante. Reitero el agradecimiento por su presencia, Laureano, y como veis es una persona que le podríamos dedicar casi, no un programa, varios programas enteros, porque tendría mucho que contarnos, que enseñarnos y que hablar, y que posiblemente algún día haremos ese monográfico, porque creo que es una de las personas más interesantes que se puede encontrar uno en esta vida. Pero bueno, nos vamos hoy a centrar en el tema que nos trae. Y concretamente hoy nos vamos a ir a una comarca muy andaluza, gaditana, con mucha historia y con mucha significación para el movimiento obrero y campesino de nuestro país. Esa comarca es Las Andas. Es una comarca situada entre la campiña jerezana, la costa gaditana y las estribaciones de la Sierra de los Alcornocales, en Cádiz. Y para hablar de su historia, de la memoria colectiva de esta comarca y sus pueblos, y cómo no, de su lucha actual por recuperar la memoria, la verdad con justicia y reparación, tenemos con nosotros a Rosa Pérez Gil. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Continuando con esto, aquí estamos, te agradecemos antes de nada tu presencia y ahora tendremos tiempo, porque posiblemente a Rosa Pérez igual no la ha situado si me quedo en el primer apellido o si me quedo simplemente diciendo esto. Pero yo creo que después de la presentación todos vamos a comenzar a situarla en el tiempo. Y nosotros también queremos presentarla en el presente, en su trabajo por la recuperación de la memoria histórica, no solo la de su familia, sino la de todos y todas. Rosa es nieta de María Silva, María la Libertaria, y bisnieta de Francisco Cruz Gutiérrez, Seis Dedos. Como todos habréis dado cuenta ya, hablamos de Casavieja, actualmente Benalú de Sidonia. También se encuentra en este programa con memoria Juan Luis Vega. Juan Luis es natural de Paterna de Ribera y preside en este pueblo la Asociación para la Recuperación de la Memoria. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Nada, aquí estamos oyendo y aprendiendo. Estupendo, todos los días hacemos eso, es un acto que tenemos que hacer, aprender diariamente de los que nos pueden enseñar, como yo voy a intentar aprender de lo que vosotros me vais a hablar en esta radio. Espero que sea gratis también un aprendizaje para los que nos escuchen. Como decía, hablamos de esta comarca y concretamente de dos pueblos, mejor dicho, de tres pueblos en los que desarrolláis vuestra labor. Es Paterna, San José del Valle, que es donde actualmente reside Rosa, y por supuesto no podíamos dejar atrás Casavieja. Paterna y Casavieja están unidas por dos nombres, por lo menos para mí. Yo, por situarnos un poco, vosotros ahora ya me diréis, pero para mí esos dos nombres son María Silva y Miguel Pérez Cordón. Anteriormente hablamos de María, pero no de su compañero Miguel, un destacado anarcosindicalista y escritor conocido no solo en esa comarca, sino en España. Y yo, a partir de ahora, me gustaría que me hablarais de ellos, de las relaciones, porque vivían en Paterna. María era nacida y natural de Casavieja, pero residió en Paterna. Hablarme un poquito de la historia de esto, Rosa, Juan. Os dejo los micros para que vosotros habléis lo que queráis, ¿eh? Gracias a vosotros, que no lo he podido decir antes, porque como personas como vosotros, la memoria se mantiene viva, ¿no? Y pienso muchas veces,
cuando se vaya toda esta generación, quedará viva todavía la memoria. Eso para mí es un gran interrogante, ¿no? El tema de mis abuelos, pues yo tomo conciencia a partir de los 14 años. Siempre pues volvemos a lo mismo, el silencio, ¿no? Y el miedo en las casas, ¿no? Entonces un profesor de historia, cuando ha dicho Laureano la labor de los maestros, para mí esa persona no la podré olvidar nunca. Un profesor de historia, yo estaba en séptimo de EGB, de la EGB, y ahí fue cuando un día pues me dice, ¿tú sabes de qué familia vienes? Porque me había operado el pie, me había quitado el sexto dedo, que lo tenía en el pie, y él me dice, ¿tú sabes de qué familia vienes? Claro, yo le dije el nombre de mi madre y de mi padre, y él me dijo, no, tú vienes de los descendientes de Casas Viejas, de los 6 dedos de Casas Viejas. Yo no sabía de qué me estaba hablando. Y hasta dónde llega el silencio, lo digo porque, aunque da tristeza, pero quiero que todos y todas las que escuchen o vean, que sepan hasta qué punto nos tuvieron en silencio, ¿no? Por el miedo. Yo recuerdo que este profesor me dijo, a tus abuelos lo mataron en la guerra. Entonces, yo que me iba a imaginar que había la historia que había detrás, ¿no? Cuando yo llego a mi casa, empiezo a hablar con mi madre no quiere que hable del tema y me dice que a mi padre ni media palabra. Entonces ella ya empieza a contarme un poquito y a partir de ahí tiro. Entonces pues ya me entero de lo que fue la historia familiar. Mi abuela estaba eso en Casas Viejas, allí mi tatarabuelo, 6 dedos, Curro Cruz, y por lo visto el tema de todo lo que había con el comunismo libertario, el tema de la reforma agraria. Entonces pues bueno, eso era una aldeíta. El pueblo se moría de hambre, allí pues unos latifundios grandísimos y por lo visto pues los jornaleros se iban todas las mañanas a la plaza del pueblo a ver a quién le tocaba trabajar ese día y poder llevar un jornal. Y claro, se morían de hambre, de la miseria. Entonces hay un alzamiento. Quiero poner de antemano así, que cuando los historiadores hablan de la historia, ellos hablan de la historia, conocimientos, fechas, datos, pero cuando yo hablo de la historia no hablo de conocimientos y datos, hablo con sentimientos y emociones. Y eso, la verdad, que remueve muchísimo, mucho. Y te pones y piensas cómo se pudo vivir con tanta miseria, con tanto dolor, la carnicería que hicieron, el escarmiento que se hizo en Casas Viejas, por mucho que te puedes imaginar, tú te lo traes al día de hoy, tú dices, ¿qué sería aquello? ¿Qué sería? Y cómo los dejaron, un pueblo que yo lo digo, lo dejaron estigmatizado. Yo creo que ni la palabra Benalú, Casas Viejas, eso, bueno, Benalú todavía, pero decir Casas Viejas estaba maldito, vamos, eso, y era como una vergüenza de ese pueblo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por ponerme ya sin un poco de antemano, pues mi abuela fue fundadora de un grupo feminista en el año 32, se llamaba Amor y Armonía. Allí formaba en el grupo de mujeres, ellas leían juntas, había intercambio de novelas. Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención de que supieran leer y escribir, que tuvieran una cultura así, no sé, yo me imaginaba que en aquel tiempo como que todas eran analfabetas, pensé yo que, ¿no? Que eso fue lo que trajo luego, ¿no? Después de todo eso, sí, la posguerra sí trajo más analfabetismo, ¿no? Bueno, después de todo lo que hicieron con los maestros y todo lo que dejaron, bueno, pues mi abuela, el día de los hechos, pues estaba en la choza con su abuelo, estaba allí una amiga también, estaba su primo, en fin, que por lo visto se formó la revuelta y entonces vinieron tropas por lo visto de Medina y no tuvieron bastante y pidieron refuerzo a Cádiz. Entonces, pues imaginaros en aquella aldeíta la que se lió aquella tarde, noche y madrugada. Entonces ellos se quedaron en las chozas y lo único que tenían era pues, una escopeta de caza, es lo que había. Todos los militares que vinieron pues venían con ametralladora y creo que desproporcionado todo.
viendo que no se rendían, ellos sabían que si se rendían, pues de todas maneras lo iban a fusilar, y aguantaron, y entonces pues cogieron y prendieron fuego a las chozas. Entonces allí pues murieron todos, pero mi abuela, que tenía 17 años, salta por una ventana. Con ella salta también un primo, Manuel Pavón. Saltan, siguen disparando, y entonces pues se ve que con los disparos matan una burra, y esa burra cae encima de mi abuela y del niño que tenía 8 años, del primo de ella, ¿no? De Manuel. Entonces ella se queda allí, que por lo visto esa burra cayó entre las chumberas. Imaginaros cómo se quedaría. Y cuando todo se aplaca un poco, viendo ella pues la choza en llamas y todo, sabiendo que todos sus seres queridos pues habían quedado allí, entre ella Manolita Lago, que era íntima amiga de ella, que también es de su misma edad. Ella sale huyendo y llega a su casa, y por lo visto su padre, mi bisabuelo, Juan, estaba malo, resfriado, estaba metido en cama. Pues claro, ella le contó a la madre lo que había pasado en las chozas, y la madre le dijo que se fuera al monte. Entonces pues aquella noche pues se fue un 11 de enero, ¿no? Del año 33. Entonces se fue al monte, imaginaros el frío, lo que sería aquello, y allí pues estuvo ella toda la madrugada, toda la noche. No teniendo bastante los militares que estuvieron allí, por lo visto se fueron a la pensión que había en la plaza del pueblo, hoy se llama el bar El Tato, y allí pues por lo visto el capitán Rojas, que es el que estaba al frente de todo, pues el capitán Rojas pues por lo visto dice que estuvieron toda la noche bebiendo, y todavía pues le pareció poco toda la carnicería que habían hecho, que por la mañana al alba, cuando despuntaba el día, pues cogieron y fueron a casa. No sabemos si fue aleatoriamente o fue como le pareció, no lo sabemos. Lo cierto es que fueron a las casas y fueron sacando a más hombres, lo llevaron a las ascuas de la choza y allí lo fusilaron. Por eso cuando se ven las fotos que documentan eso, todo, si todos fueron calcinados, ¿cómo están esos muertos? Claro, después ya se ve que es que fueron, los sacaron y los fusilaron. Entonces ahí en esos fusilados está mi bisabuelo, el padre de María, Juan. Y entre los calcinados pues había tíos de ella y su abuelo, Curro Cruz, que era mi tatarabuelo. Entonces a partir de ahí pues claro, a ella la cogen y la meten presa en la cárcel de Medina. Entonces ella evidentemente pues claro, es memoria viva de todo lo que ha visto y todo lo que ha vivido. Cuando llega allí, está presa en Medina, y entonces ya ahí aparece mi abuelo, Miguel Pérez Cordón, que efectivamente vivía él era natural de Paterna, era senetista y después pues bueno, una persona muy involucrada en la lucha, y también pues era periodista. Entonces él hace una colecta en Paterna para llevarle dinero a las viudas. Entre todas esas, entre los que fueron fusilados, 2 hermanos estaban casados con 2 hermanas. Quiere decir que Juan, mi bisabuelo, era hermano de Jerónimo. Y entonces eran 2 hermanos y 2 hermanas. Sebastián y María, y Juan y Jerónimo. Eran 2 hermanos y 2 hermanas. Entonces se quedan esas 2 viudas pues con 11 niños entre las 2. Imaginaros lo que eso sería, ¿no? Entonces mi abuelo pues en Paterna hace una colecta de dinero y la lleva a Casas Viejas. Y cuando llegan pues piensa que está metido en toda la revuelta que ha habido, le quitan lo que llevaba y lo llevan preso a Medina. Allí cuando está en Medina conoce a mi abuela. Mi abuela pues ya ve, imaginaros cómo se quedaría con 17 años. Entonces empiezan a hablar. Ella, pues claro, no se fía ni de él ni de nadie, pero luego ahí pues empieza, y ahí pues como un paso doble que le hicieron a mis abuelos, vecinos de allí de Casas Viejas. Allí nació la chispita de amor, y yo creo que ahí fue, efectivamente, ahí se conocieron en la cárcel los 2 y ahí nació. Ella le cuenta de primera mano todo lo que ha vivido, y entonces él a los pocos días pues lo dejan en libertad,
porque ve que no tiene nada que ver, y ella de allí se la llevan a la cárcel de Cádiz. Entonces, una vez ya que está libre, pues la visita con miembros de la CNT, hacen una colecta y empiezan a ver de qué forma pueden organizar a las dos viudas, ¿no? Con todos los niños. Y se la llevan a Cádiz, a la calle Isabel la Católica, que está cerca de la Plaza Mina. Entonces ese piso fue pagado por la CNT mientras que hubo dinero, hasta que ya luego pues vinieron tiempos más difíciles y ya pues esas dos viudas vuelven otra vez a Paterna. Cuando María, pues después de haberle hecho un consejo de guerra y todo, pues cuando ya la dejan en libertad, se une en amor libre con mi abuelo y ellos pues viven juntos. Ya después de un tiempo se van a Madrid. Allí yo creo que fue el tiempo mejor que ellos vivieron, después de, bueno, porque yo digo, ¿cómo se puede uno recuperar después de haber vivido lo que ella vivió, ¿no? Ese horror. Y estando allí en Madrid, pues conoce a Federica Moseni, por lo visto iban a meeting y bueno, que estaban, allí se rodearon con muchas personas, muchos militantes de CNT y eso, en fin. Ella se queda embarazada y cuando va a nacer mi padre ya quiere que nazca en Paterna. Eso siempre se escuchó en la familia, que fue el gran error, venir a Paterna. Entonces ellos vienen y el niño nace, mi padre, nace en el 35, el 5 de junio de 1935 nace. Entonces vienen para acá, ya por lo visto históricamente, pues como que hay un movimiento ahí, como que los ánimos se están ya alterando, ¿no? Entonces él se viene y mi abuelo empieza aquí a trabajar en el campo, también estuvo de la construcción y empieza, pues bueno, hablando con unos y con otros y por lo visto pues daba mítines a los campesinos y todo era la reforma agraria. Yo tuve el gusto de conocer a mi abuelo, que creo que es el gran desconocido, porque María pasó a mito, ¿no? Y ella fue el sufrimiento, digamos, en la carne o vivido, no sé cómo llamarlo, pero mi abuelo, ideales, todo lo que dejó escrito. Yo cuando empecé a leer cosas de mi abuelo, la verdad que no me podía imaginar una persona con esas inquietudes. Fue un gran descubrimiento, la verdad que sí. Pues cuando nace mi padre, por ejemplo, una de las primeras cosas que te llaman la atención, el nombre que le ponen Sidonio, por Medina Sidonia. Allí se conocieron ellos y ese es el nombre de mi padre, Sidonio. Entonces ellos están en Paterna, viven allí y cuando la noche de los tiros en Paterna, pues allí matan un montón de miembros de la corporación del ayuntamiento, entre ellos matan también a Antonio Piñero, que era novio de Francisca Pérez Cordón, la hermana de Miguel, lo matan también esa noche. Entonces, pues cuando ya salta la guerra, salta el 18 de julio del 36, bueno, ya empiezan los movimientos, irse unos para un lado para otro, en fin, que mi abuelo escapa, aquella noche escapa, y mi abuela pues quiere irse con él y el niño tiene entonces 13 meses. Por lo visto, él le dice que no, se despiden en un cortijo que hay allí que se llama El Cañuelo, se despide de Miguel, ella se quiere ir con él y el niño, y le dice él que no porque van por los hombres, ¿no? Que no le van a hacer nada ni a las mujeres ni a los niños. Y ella pues se queda. La guerra salta el 18 de julio y el 23 de agosto pues la asesinan a ella. Entonces, tal como no lo pueden coger a él, van a ella y la meten presa en la cárcel de Paterna y allí pues está ella y mi padre, que cuando ya ella sabe que la van a matar, porque ya se lo han comunicado, tuvo que ser muy complicado pensar quién le dejaba al niño, porque lo lógico a lo mejor hubiera sido eso, que se lo hubiera dejado a su madre, a la madre de María y a sus hermanas. Pero claro, yo creo que ella pensaría que ya estaban estigmatizados con lo de Casas Viejas, que ella decidió dárselo a la familia de Miguel, que vivía su suegra y su suegro, y Francisca, que eran como hermanas, tenía la misma edad de María,
la hermana de Miguel. Entonces la abuela María Silva, pues estuvo en la cárcel, pero después al cabo del tiempo sí se supo que desde que ella se la llevan de la cárcel de Paterna hasta que la asesinan, ahí hay un tiempo que está perdido, que no se sabe dónde estaba. Entonces hubo también rumores de que había un cortijo por esta zona de las Andas, se hablaba también del Mar Rufo, que se llevaban a las mujeres y por lo visto, ¿para qué vamos a pensar lo que harían ni el horror que vivirían? Lo cierto pues que la mataron y el mismo día que la mataron, pues la mataron con la abuela de Juan Vegas, ¿no? Catalina Sevillano, ¿no? La matan el mismo día que a la abuela María. Entonces, a raíz de ahí, pues ella ya termina ahí. Mi padre, lo siguiente fue tenerlo que bautizar deprisa y corriendo. Le quitan el nombre de Sidonio, le tienen que poner Juan. Y mi abuelo, Miguel Pérez Cordón, sale andando de Paterna a la Sauceda, de la Sauceda Ronda Málaga, Málaga Almería, Almería ya Alicante y Alicante Cartagena, y allí dura hasta 15 días antes de terminar la guerra. Entonces, pues, eso digamos que es un resumen. Después una anécdota que para mí es muy importante de mi abuela y de donde dice que le viene el apodo de libertaria, es que antes de que pasaran los sucesos de Casas Viejas, ella siempre llevaba al cuello un pañuelo rojo y negro. Y por lo visto un día un guardia le echó mano al cuello y le arrancó el pañuelo, ¿no? Y ella pues no se lo pensó y tal como el otro le pegó el manotazo y le quitó el pañuelo, pues ella le arreó un guantazo. Y entonces le dijo, libertaria me las pagará. Se libró del horror de las chozas, pero para luego a los 3 años pues ser asesinada, ¿no? Pues murió con 21 años. Pues bueno, ella está en una cuneta, no sabemos, siempre se habló que es en una cuneta de las fosas que están entre la laguna de Medina y Jerez, pero no la tenemos localizada, no sabemos. También se hablaba de las fosas que habían dentro del cementerio de Paterna de Ribera. De hecho, ya Juan hablará de Paterna, pero de hecho cuando se abrió la fosa nos hicimos las pruebas de ADN y no fueron concluyentes. Pero sí había una mujer más o menos de la edad de ella, con una estatura similar, pero no estaba el esqueleto no estaba completo y se sabía que había dado a luz porque se ve que en el hueso sacro, en el sacro creo que es, se queda una hendidura que se sabe que ha parido, ¿no? Esa mujer. Y el día que los enterramos, que enterramos 10 cuerpos, la que yo llevé pues era esa señora, que si no era mi abuela, pues para mí como si lo fuera, pero vuelvo a decir lo mismo. Para mí, igual que si lo hubiera encontrado, para mí todos y todas los que están en la fosa son todos mis muertos. Lo tengo claro y no se pueden olvidar. Y cuando la gente joven o no tan jóvenes, ¿no? Porque también lo he escuchado en compañeros de trabajo y eso, te dice, pero dejarlo, ¿para qué remover? Ya aquello pasó, hay que olvidar. Y yo digo, ¿olvidar? Si no se trata de olvidar ni de odio, ni de revancha, ni nada. Se trata de historia, se trata de que no pueden quedar en el olvido, que es que fueron tirados como perros, fueron aniquilados y olvidados. Y lo más triste que es que ni en la familia se podían hablar de ello. Es mucha tristeza eso. Y es un vacío y una herida que yo creo que aunque pasen generaciones, eso no se puede olvidar. Luego ya, pues claro, queda la historia de mi padre. Mi padre, pues, también pasó lo suyo, porque se quedó por los dos lados, por la parte de Pérez Cordón, pues imagínate tú, todo lo que él denunciaba. Mi abuelo Miguel decía que el arma más potente que tenía una persona era la pluma, ¿no? Entonces él, pues, todo era escrito y denunciado. Y claro, pues eso le llevó pues, a tener todos los conflictos que tendría. Y luego, pues por parte de la madre, María, la libertaria, por lo que tenía, y por parte del padre, pues imagínate cómo se quedaría mi padre. Mi padre lo cría la tía, se quedan paternas, y a los 5 años, quiere decir que en el año, si mi padre nació en el 35, en el año 40, ¿cuántos coches habrían paternas? Pues estaba sentado en una barbería, y desde dentro, que se sabía qué persona fue la que le dio la patada, le dio una patada
y el coche que pasaba, que era el coche de los falangistas, pasó por encima del niño con 5 años. Entonces lo llevaron al médico y eso, el médico le dijo que no sabía, si para mañana estaba vivo, pues era que no lo habían reventado, y al día siguiente siguió vivo, pero su abuelo supo que tenía que salir ya de Paterna porque estaban en peligro. Entonces se fueron al campo, a El Encinar, y allí vivió con su abuela, su abuelo, su tía y el tío Andrés pequeño, siempre rodeado de personas mayores, y El Encinar pues estaba cerca de San José del Valle. Entonces, claro, Paterna y San José del Valle pues están cerquita, y allí ya él fue una lucha constante. Aprendió a leer, a escribir, se hizo electricista, porque yo eso lo pienso y digo, ¿cómo podría hacer todas esas cosas? Por correspondencia con Radio Maimo aprendió a hacer en radio. Entonces un autodidacta total y solo, todo solo. No sé cómo esa inquietud o los genes. Ya ahí no me cabe duda que en los genes está todo. Y ya él se quedó en el pueblo y bueno, pues él lo comentaba. Él vivió con los verdugos, sabía la gente en el pueblo que había cometido todo lo que él fue recopilando. Iba, digamos, de incógnito a Paterna, iba a los bares a ver si podía enterarse de algo de la historia y recopilar, siempre en silencio. Y yo pienso eso, cuando hablaban de la ley de concordia y esas cosas, yo digo, ¿de qué están hablando? Si mi padre ha sido un ejemplo vivo, fue querido en el pueblo por todos, fue una persona que vivió con los verdugos, no hubo odio, pero él siempre quería haber encontrado los restos de su madre y no se pudo encontrar ni de su madre ni de su padre. Y bueno, ya pues la última anécdota, pues de mi padre, le quitan el nombre que le ponen sus padres, de Sidonio a Juan, y a menos de un mes de morir, murió en el 12, murió él con 77 años, descubro que en el último carnet, en el permanente, pues no sé por qué, me dio por mirar el carnet y cuando le doy la vuelta veo que no tiene la fecha de nacimiento la que la había tenido siempre, sino se la habían cambiado y le habían puesto, pues bueno, algo que yo creo que fue hecho como una mala idea. Mi padre decía que la historia estaba escrita con muy mala tinta y muy mal papel, por no decir otra palabra. Hasta el final la historia estuvo escrita con mala tinta, así. Porque cuando descubro qué fecha pensáis ustedes que le pusieron de nacimiento, nació el 5 de junio. ¿Podéis pensar una fecha para cambiársela? Pues le cambiaron al 18 de julio del 35. El año se lo respetaron. Le cambian la fecha al 18 de julio. Eso no fue un baile de números, evidentemente. Eso estuvo hecho con muy mala idea. Así que al año de nacer le cambian el nombre y un mes antes de morir le tenemos que cambiar la fecha de nacimiento. Muy triste, muy triste. Entonces yo cuando eso lo hablé con él estaba ya muy agotado y me decía, Rosa, yo ya no puedo más, ya no puedo. Y yo le decía, tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer. Una anécdota porque yo creo que no son cosas casuales, sino que son causales, creo. Nos tocó, tuvimos que ir a la policía por la verdad lo tuve que llevar, que no se mantenía de pie, y lo tuve que llevar porque la policía de la unidad móvil para venir a la casa tardaba 3 meses y yo no sabía si los tendríamos, pero ya estaba en fase terminal y yo sabía que no iba a durar mucho tiempo, evidentemente un mes, pero murió con el carnet puesto bien. Y nos tocó, de todas las mesas que había allí en la policía, nos tocó la número 6. Y yo le dije, mira papá, por casualidad, la mesa que te ha tocado, con tus 6 dedos, porque él tenía 6 dedos en cada pie y 6 dedos en cada mano, y nos toca la mesa número 6. Y me echó una sonrisa, pero no podía, ya no podía. Y evidentemente el chaval que nos tocó allí, era un muchacho joven, el policía que nos tocó para hacer el carnet, él no venía de Madrid y no conocía, claro, la historia. Él se quedó muy sorprendido cuando ve la partida de nacimiento que está rectificada y el nombre de Sidonio está borrado y le ponen Juan. Eso a él le llamó mucho la atención. Y ahora venimos con el problema de la fecha de nacimiento. Entonces yo le cuento algo así de la historia y él me dijo, evidentemente esto no es una equivocación. Esto cuando digitalizaron todo, quien lo hizo sabía lo que estaba haciendo. Entonces el hombre le dijo,
Juan, ¿quiere usted recuperar también su nombre? Porque parece que hay que hacerle unos reconocimientos médicos y todo, pero si usted quiere, se lo hacemos ahora mismo todo, para que muriera. Y él dijo ya, no, ya da igual. Y entonces pues le pusieron la fecha de nacimiento. Esa es la historia, así. Gracias, Rosa, por todo. De Casaviejas se han escrito kilómetros, hay chorros de tinta, ¿no?, sobre los sucesos de Casaviejas, pero desde luego aquí lo que no ha quedado es la palabra transmitida desde la familia, desde dentro, la que se transmite de padre a hijo, ¿no? Y eso es muy grande, eso es algo muy personal y algo que es historia, pero es algo más que historia. ¿Dónde has estado? Iniciativas y proyectos. Oculta todo este tiempo. Nietas de la memoria. Porque se cayó tu nombre y se encerró tu recuerdo. El colectivo Nietas de la Memoria lleva a cabo la labor de recopilación de las historias de mujeres víctimas de la guerra civil, represión, posguerra y posterior dictadura. Oculta todo este tiempo. Por ello, si eres nieta de una de esas valientes mujeres, no dudes en ponerte en contacto para hacer visible su historia. Preguntas y más preguntas que se va llevando el viento. Puedes hacerlo mediante su web www.nietasdelamemoria.com o a través del correo electrónico nietasdelamemoria@gmail.com. Además, puedes seguir su trabajo y ayudar a su visibilidad en las redes sociales. En Twitter a través del perfil @nietasmemoria. Y en Facebook a través de su blog Nietas de la Memoria. Tu delito fue soñar y despertar de aquel sueño, pero tu nombre ha quedado en la canción de tu pueblo. Nietas de la Memoria. Iniciativas y proyectos apoyados por Radio Republicana. Ay, Carmela, ay, Carmela. Con Memoria, un programa coproducido con Construyendo República. Y nos vamos a Paterna con Juan, porque como yo decía, hay una relación paterna, Casavieja, porque además concretamente la madre de Juan, Catalina Sevillano, la matan con la abuela de Juan, la matan junto con la abuela de Rosa. Son 4 mujeres las que matan en aquellos momentos, 4 mujeres muy significativas, porque además hay algo en Paterna que quizás la distingue, aunque no sé si distinguir se puede hablar concretamente, usar esta palabra, ¿no? Es la represión que hubo sobre la mujer. Y además, como no pudieron encontrar a los hombres, pues se cebaron sobre ellas. Pero es característico de Paterna concretamente, ¿no? La represión esa, no solamente las que sufrieron ese asesinato, sino la cantidad de mujeres que fueron reprimidas después, posteriormente, y con causa abierta, prisión, etcétera, etcétera. El bastón de Luis Vega parece una proyección de su memoria. Va marcando los lugares que cambiaron definitivamente su vida, hace más de 80 años. Día a día fue testigo de la excavación de la fosa, de la que se pudieron recuperar los restos de 10 personas. Todo comenzó en este paraje, en el camino de Cortegana, en Paterna de Ribera. En una loma conocida como la Serrezuela, su padre, Francisco Vega, y su tío José, otean el pueblo y sus veredas. Ya se ha producido la sublevación militar de julio de 1936.
que desencadena la Guerra Civil Española. Sobre las 7:30 o las 8 salieron huyendo, se fueron. Ahora mi madre, al verse sola allí, se vino por Paterna, cosa que no tenía que haber hecho nunca. Catalina Sevillano Macho y 3 de sus hijos, Agustín, Luis y Francisco, regresan a Paterna, a su domicilio del patio de la Adelaida. Luis todavía es ajeno a los tensos momentos que se viven en el pueblo, hasta que observa a unos hombres apostados junto a su casa. Cuando llegué a las caveras, tenía una mano puesta hacia en el lado izquierdo y en la mano derecha tenía la pistola en la mano. Y cuando yo fui a entrar, yo iba a entrar en mi casa, me hace decir que tenía la pistola en la mano, me hace, ahí no se entra. Me quedé asustado, porque tenía la pistola me podía pegar un tiro. Y mi madre estaba dentro con mi hermano Agustín. Mi hermano Agustín lo vio todo. Y cambia su vida. Cuando veo a mi madre, que la traía uno trincado por un brazo, otro por el otro, las escaleras abajo con las piernas al arrastre. Lo único que decía, la palabra que decía que no me olvida nunca. Mis hijos, mis niños. Parece que lo estoy viendo. Se la llevaron hasta hoy. El historiador José Luis Gutiérrez Molina ha documentado la represión en Paterna de Ribera. Ya se ha podido confirmar el asesinato de 43 vecinos y vecinas a manos de los sublevados. La noche del 23 de julio de 1936, es decir, la noche de los tiros, cuando las fuerzas venidas de Medina Sidonia a Paterna, guardias civiles, falangistas y algunos civiles también, entran en el pueblo y ocupan ya definitivamente la población. En esa noche se van a producir en torno a una docena, entre 12 y 14 asesinatos. Otras víctimas de la noche de los tiros sí tendrán una significación política o sindical. Durante los meses de agosto, septiembre y octubre hasta fin de año se van a producir una serie de asesinatos que van a ir dirigidos fundamentalmente a las personas más destacadas en el mundo social de la población o los casos destacados de mujeres como Catalina Sevillano o como María Silva Cruz, la libertaria. En agosto de 1936, María Silva es detenida junto a Catalina Sevillano y no se las vuelve a ver. La historia gana el símbolo de la libertaria, pero Luis Vega y Juan Pérez Silva pierden a sus madres. A María Silva Cruz la vieron en la calle Real, que paraba el médico, la vieron, fueron por ella, la llevaron a Medina, María Silva Cruz, y después cogieron a mi madre y se la llevaron, estuvieron todo el tiempo juntos hasta que la mataron a las 2. La segunda oleada de ejecuciones se produce tras la caída de Málaga, que ocasiona el retorno de paterneros que habían emprendido la huida. Es el caso de Francisco y José Vega, apodados los charleros, padre y tío de Luis Vega. ¡Guau! ¿Cómo está la cosa? Y nada, seguir, ya está todo arreglado. Seguir para adelante, ya no hay miedo para nada. Y los engañó. Cuando llegaron a lo de mi abuela, había ya 3 guardias civiles y 4 falangistas enfrente. Porque los alcanzó, donde está la herba que le dicen herba del cantarero, y después vienen ahí. Y por lo que a nosotros nos han dicho, creo que los mataron en un arroyo que le dicen el arroyo Cobaña, que hay una finca que le dicen el Chaparrá. Allí creo que lo mataron en la curva esa. La represión continuará durante décadas. El último fusilamiento está datado en 1944. Y más allá de la desaparición física, las nuevas autoridades llevan a cabo una aniquilación de los valores republicanos.
La mujer es un objetivo claro en esta purga. Yo muchas veces pienso, digo, que yo me tenga que acordar de todas las cosas, que yo lo que quería era olvidarlo, pero no puedo. La memoria de Luis está a salvo. Su hijo, Juan Luis Vega, es el depositario de sus recuerdos y un firme apoyo. Como un segundo bastón para aferrarse al terreno y buscar dónde está su gente. Juan Luis preside la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Paterna. Ha sido el promotor de la recuperación de la fosa localizada en el cementerio municipal. Es un reto personal que tengo. Y mucha gente me dice, es que tú estás obsesionado con eso. No, yo no estoy obsesionado. Yo lo que pasa es que estoy haciendo lo más justo que puede hacer una persona. Hay una persona que está tirada ilegalmente con un tiro en el cráneo y yo lo quiero recuperar y darle un enterramiento digno. Sea de la ideología que sea, una y otra. Eso es lo más justo, como humano. Luego también divulgarlo. El camino de Luis no ha sido en vano. La búsqueda continúa, quizás en otras fosas. De momento ha ganado la partida al olvido. Ha logrado dignificar el recuerdo de Catalina Sevillano, de Francisco Vega y de los más de 40 vecinos asesinados. Ha vivido para contarlo y otros lo seguirán haciendo. Juan, ¿nos puedes hablar un poco tú desde Paterna, de toda esta historia, de todos estos sucesos, cómo fueron? Yo voy a ampliar un poco más la conversación de Rosa, ¿no? Porque yo tampoco creo en las causas. Las casualidades no existen. Entonces voy a ampliar un poco más lo de la historia de Casas Viejas, ¿no? Cuando pasa aquellos hechos históricos, ¿no? Que todo tiene un significado, ¿no? Porque hasta un animal harto no ataca. Tú tienes un león harto y no ataca, pero si lo dejas sin comer, se devoran. Yo me gusta mucho hablar por retórica, ¿no? Un pueblo, si hubiera estado bien, si hubiera tirado para adelante, no hubiera hecho lo que hubiera hecho. Yo soy enemigo total de la violencia, ¿no? Soy pacifista total, pero no se sabe qué haría si a mis hijos, mis mujeres estuvieran mamando con las tetas secas, ¿no? Es muy emocional porque sé de aquí la historia de Paterna, ¿no? Pero la historia mía es la de todos los pueblos de España. Cuando pasa aquello, eso allí, la Confederación, la CNT, aquí se hace una colecta. Miguel, nuestro paisano, ¿no? Que tenía que estar con honores, no tirado por ahí y no puesto en la historia, en los libros de la historia. Nosotros tenemos una persona que tenía que ser venerada aquí en el pueblo, tener sus calles, porque era una persona, como ha dicho Rosa, autodidacta de la época, ¿no? Y claro, mi abuelo Francisco, mi tío abuelo José, aquí había lo que había, el temor que había allí, porque pusieron guardia de asalto hasta desde aquí de la Cuesta del Cernícalo hasta la Venta La Cabrada, había unos pocos de controles, total, que se hizo aquí una colecta y a través de Ramón Dávila, que fue el alcalde, hicieron una colecta, se hizo un escrito y fueron allí. Y fueron Miguel, fue mi abuelo, fue mi tío José, hermano de mi abuelo, y los detuvieron. Esa es una parte de la historia que se desconoce, pero eso queda a través de un legado. Porque mi intuición siempre era saber de dónde venía yo, saber dónde eran mis ancestros. Y yo eso de que la guerra es un conflicto, se provoca. Y unos pierden y otros ganan. Pero ahí en el conflicto unos perdieron la vida y otros la dignidad como personas. Entonces, mi abuelo, que me he desviado, mi tío José, Martín Menacho Díaz, otro anarcosindicalista que fue asesinado, y junto a Miguel, no pudieron llevar las cosas allí. Lo detuvieron, se lo llevaron a Medina, estuvieron presos toda la noche. Y ahí sale la historia, porque Jeremy Min entrevista a mi tío José Vega García, con el seudónimo El Obrero Consciente. Eso está escrito en unos legados de Jeremy Min. Y mi tío José hizo unos... Jeremy Min, cuando vino a Benalú en el movimiento anarquista, hizo unos textos y he encontrado los textos en el libro. Están en inglés, pero por mediación de un amigo mío que es maestro, cogió y me contó a mí que había escrito unos artículos hasta que dimos con ellos. Y esos artículos, que los tengo yo. Se hicieron copias y se traducieron. Entonces, de ahí la historia.
paterna va diríamos, a socorrer a esa familia que se quedaron huérfanos allí. De ahí nace la historia porque hace el hermanamiento. Hoy Benaluz tiene una calle que se llama Paterna de Ribera, cosa que aquí no sé si la tenemos. En Paterna no hay una calle que se llame Benaluz, ¿no? Vamos, todo se andará. Entonces, de ahí nace la historia porque yo me acuerdo de que mi padre, en las conversaciones que hemos tenido miles de conversaciones, me decía, pues tu abuela vino aquí, María Silva, no sé qué, para acá, para allá. Y averiguando de mi familia, venga a averiguar, en una reunión, cuando yo decido a través de mi padre, porque yo diríamos estaba de bastón de mi padre, pero cuando yo veo de mi padre que se están cachondeando, ninguneándolo, le dije a mi padre un día, dame las riendas que yo te las voy a llevar. Y él me dijo, Juan, esto es muy delicado, esto es mío, es mi lucha. Y yo le dije, vale, yo ya llegó un momento que ya lo tuvo que dejar. Y yo soy también, he visto algunos gestos, pero yo no soy de gestos, yo quiero actos. Y actos reconocibles hacia esas personas, hacia ellos le debemos. Entonces, en una de estas escritos, aprendí internet, yo me quité la escuela con 14 años para trabajar de bracero. Y no ha quitado de que sea autodidacta. Incluso escribía cartas a cualquier estamento hasta que se me contestó. Y en una de estas reuniones me se cita a Benaluz, ahí conocí a Salustiano, conocí a Gutiérrez Molina. A Gutiérrez Molina lo había conocido aquí en Paterna, pero él no me conocía a mí. Era una reunión que se hizo aquí. A nivel testimonio, porque se escribió un libro y él vino aquí de una sala y dijo estas palabras textuales. Con lo que ha sufrido Paterna, no sé cómo no hay ninguna persona aquí en el pueblo que no se preocupe ni se digne a restituir la memoria de estas personas. Yo estaba allí, pero el muro infranqueable que no pude saltar era mi padre, porque mi padre no tenía, yo aún no tenía el permiso, pero ya como lo tenía, fui allí a Benaluz y estaba Cecilio Giraldo, José Luis Gutiérrez Molina y Salustiano. A Salustiano lo conocí allí y a Cecilio. Entonces le dije allí en el bar que aquí está el paisano de Paterna que cuando dijiste esto. Y ahí salió la primera conversación de nacer la Asociación de Paterna. De ahí sale, yo le dije los proyectos que tenía y lo que tenía que hacer. Y parece que esto, como dice Rosa, no es ninguna coincidencia. Juan Pérez Silva menea unos documentos, diríamos, a través de Paqui Maqueda en el 2009, que es, diríamos, la denuncia de una fosa. Yo eso no lo sabía, pero claro, voy a otra reunión a Benaluz, porque hablaba Juan allí, y mi padre era muy amigo de Juan, y le digo, papá, va a hablar Juan en Benaluz, ¿quiere que te lleve? Y fuimos. Y cogí y lo llevé yo allí. Y yo vi a Juan hablar allí. Y a Juan, diríamos, si yo tenía hincapié por verga, por mi familia, que es a eso, todo lo que ha podido, Juan me dio a mí más poder, ¿no? Porque Juan transmitía una paz que no es la mía. Yo soy de mucha acción. Lo que pasa que la soberbia la tengo un poco asujetada. Pero yo ahí a Juan lo vi con tanta insistencia y tanta perseverancia que eso para mí fue otro cabo ante yo asirme la mano. Y ahí me transmitió muchísima fortaleza. Yo a Juan lo veía con una paz y con una capacidad que dije yo, bueno, si este hombre está haciendo esto solo y mi padre está aquí, yo este legado lo tengo que seguir. Y así fue. Empecé a menear papeles, empecé a hablar fui a su casa, porque yo fui a casa de Juan 2 veces antes de fallecer. Ya me dijo que él estaba malo, que él estaba cansado. Yo le dije, sí, suelta las maletas, aquí estoy yo. Y entonces cogí la maleta de él, la de mi padre, y cogí, le mandé correo a Rosa, porque yo no sabía si iba a intervenir yo su familia. Entonces, pero claro, yo tenía pensado hacer unas cosas que yo quería que las familias por lo menos lo supieran, ¿no? Porque no siempre la educación la he llevado como una bandera, porque mi familia lo que sabe eso es respetar y educar. Últimamente he tenido que sacar un poco los dientes. Cogimos y
se agilizaron los papeles y cogí, denuncié, hice una querella en Argentina por el juzgado diríamos en el consulado de Cádiz, a través del consulado de Cádiz, una denuncia argentina, que la tengo denunciada, las desapariciones, los asesinatos aquí. Cogí, me puse en contacto con el juzgado de Chiclana y me encontré, diríamos, yo denuncié que había una fosa en el pueblo, en un pleno, fui a un pleno del ayuntamiento, lo denuncié, no dije dónde estaba, sino solamente que sé dónde había una fosa, porque yo lo sabía desde que tenía 11 años. Cogí, fui a juzgado, abrí una diligencia, se me negó, se me ninguneó, en fin, que aquí hay una tapadera que esto no quiere lo que no quiere es que se vea lo que hay debajo de la tierra, diríamos así. Aquí no va a pasar nada, no. Lo que no quiere es lo que estamos viendo. Gente amarrada, gente con los tiros en los cráneos, horadados a tiro, tirados como animañas, y yo lo digo y lo mantengo. En Paterna no hubo guerra ninguna. Aquí lo que fue, la gente se fue corriendo. Huir, porque aquí no había nada. Mi tío José le gustaba la cacería y tenía un trabuco de Bancarga. Que ese trabuco de Bancarga estuvo aquí en un bar de exposición. Hasta eso se llevaron, porque eran ladrones, aparte de asesinos, eran ladrones. Y eso hay que decirlo, para que la gente lo sepa. Se llevaron aquí muebles, se quedaron con casas, se quedaron con tierra, se quedaron con caballos, se quedaron con ovejas, se quedaron con todo. Los nietos son multimillonarios algunos con las desgracias de los demás. Y eso hay que saberlo. Y me voy otra vez al Tajo, a mi Tajo, a rescatar la memoria. No se vayan a creer que hay muchísima gente, a los negacionistas y a todo lo que hay, que no les voy a dar un segundo, porque hoy nos toca hablar de nosotros. Nosotros lo que queremos es rescatar los cuerpos para dignificarlos y honrarlos y llevarles flores. Nada más. Hay muchos negacionistas que no quieren que los nietos hagamos esto, cuando su gente tuvieron todos los honores. Estancos, loterías y bla, 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 bla. He dicho que no iba a utilizar más segundos para ello, ¿no? En fin, lo nuestro. Entonces, la lucha de Juan es la mía. La lucha de Juan Morillo es la mía. La lucha de Laureano es la mía. Todo. Aquí no estamos reescribiendo historia. Aquí estamos que los libros, los que yo me quité con 14 años, no hay una parte de la historia que estén. Y eso se la han pasado. La historia de los vencedores. La historia hay que reconocerla. Porque lo que no se reconoce, había una frase de un periodista insua, dice, hay que aceptar la verdad mejor que desconocerla. Y nosotros lo que estamos haciendo aquí es, yo peleo porque esto no se desconozca, porque lo que se desconoce se puede repetir. Y yo creo que nací con eso, con esa inquietud, que esto no vuelva a ocurrir. Y parece, mi padre dice, y aguántame, que se lo escuché alguna vez en una reunión. Están agazapados, deja que enseñe la patita. Pues hay 52 centros en el Madrid y 12 en el Parlamento. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque lo que no quieren, no nos van a poder hacer nada, porque no se van a atrever. Pero no quieren que vean lo que hicieron sus ancestros. Así de claro. Yo voy a seguir con mi ofensa. Para ellos es una ofensa, yo no. Nosotros lo que estamos es restituyendo la memoria de lo mejor que parió España. Lo mejor que parió España. Entonces, la lucha es buscar a nuestros vecinos y a nuestros paisanos que cogieron y dieron la vida para que nosotros disfrutemos los derechos que estamos hoy, que nos están quitando en la puñetera cara. Así de claro. Me he desviado un poco más del tema y lo que voy a decir aquí en el pueblo. El pueblo ha tenido que aceptar de destapar las vergüenzas. Un ciudadano de aquí que coja y como se vio la fosa ahí, un montón de criaturas revoleadas como si fueran un amasijo de hierro ahí. Y eso el pueblo lo ha tenido que ver y lo ha tenido que reconocer, porque lo que se hizo, eso no se sabía porque no se veía. En una reunión que fui a Madrid, me dijo un abogado, si no tienes cuerpo, no hay delito, o ahí los tienes. Y aparte, a través de Juan Manuel Guijo, le pedí que me hiciera un informe aparte de lo que él viera ahí como un perito, porque es médico forense, y me lo hizo. Y también lo voy a poner en conocimiento de un tribunal europeo, porque ahí es genocidio. Diríamos síntomas de genocidio. Puerto Real, genocidio. 160 personas tiradas una encima de otra, sin ningún respeto y sin nada. El respeto que le dieron. Yo te digo yo que lo que hay aquí en la tierra, eso hay que quitarlo. Y España no tiene que aceptar. Dice que si un jefe de Estado, como fue Cerillita, de 1936 a 1975, era un jefe de Estado, y un jefe de Estado se lleva a los desaparecidos, asesina hasta 1975,
y no nos da los cuerpos, el Estado actual tiene la obligación de hacer todo lo posible por devolvérnoslo. Rosa dice, y Miguel, mi vicepresidente, yo y nosotros lo queremos así. El que haya un familiar o haya otras personas que no lo acepten, los respeto, pero que nos respete a nosotros, que nosotros no estamos haciendo nada, solamente intentar recomponer lo que otros destruyeron. Así de claro, lo voy a decir por la radio, que yo no le guardo rencor a nadie. Mi padre no me ha enseñado a mí a odiar a nadie. Y últimamente hemos tenido que escuchar, Laureano lo sabe mejor que nadie, Rosa, de todo lo que hemos tenido que escuchar. Y Juan igual, llamarnos buscar hueso, que nosotros estamos reescribiendo la historia. En fin, he dicho muchos segundos, ya estoy dedicando el minuto. Por eso, así de claro, la historia de Paterno se tiene que saber, la historia de Benalú, la historia de España, que no está escrita, y de guerra civil de España es a través de un golpe de Estado, no una guerra. ¿Eso qué pasa? ¿Que no se va a meter? ¿Cuándo se va a meter en los textos de los libros de la escuela? ¿Cuándo eso va a ser una asignatura? La historia, la guerra de España, no la guerra civil, la guerra de España, provocada por un montón de oligarcas y por un montón de curatos y por un montón de gente que no tenía escrúpulos, que cuando le dijeron reforma agraria empezaron a temblar. Si los hijos no valían para trabajar. Por eso, ahí está la historia. Y nosotros no queremos reescribir nada, solamente que se plasme. En el libro que hay, que está roto, con las hojas rotas. Hasta aquí en el archivo, cuando se estuvo buscando lo que se estuvo buscando, me cortaron a mi hoja en los libros. ¿Ya se creía que no me iba a dar cuenta? ¿Que yo era un ignorante? No. Yo soy el nieto de Catalina y el nieto de Francisco Vega. Y eso no me olvido yo. Porque si yo me olvidara, entonces lo estaría fusilando yo. Y esa es mi lucha. Y voy a mantenerla firme. Acato, asumo lo que venga. Que yo tengo las barbas bien apretadas, o sea, los dientes bien apretados y la barba a pegar la grama. Eso es lo que hay. Quien lo escuche para bien, que lo escuche. Nosotros, ahora nuestra lucha es ahora. Porque a nuestros ancestros no le dieron tiempo a expresarse ni a nada. Oían por la noche y se los llevaban de las casas, llevándose aquí a mujeres y dejando aquí un montón de casas de huérfanos como dejaron. Por eso digo yo que yo no estoy guardando ningún rencor a nadie, solamente recomponer y blindar la democracia entrecomillada que vivimos. Prácticamente en todos los lugares, programa tras programa, se repiten los mismos sucesos, ¿no? El crimen, la expoliación de los bienes, la represión sobre ellos, sobre la familia. Es más o menos el plan de Mola, ya lo escribió y ya lo dijo, y además, curiosamente, precisamente el terror mayor se da en los primeros días. Pero sí hay cosas que podríamos ver, ¿no? El hambre, que ya Rosa ha hablado, tú también, la explotación, la injusticia que se daba en aquellos momentos, el cacique encima. ¿Y qué es lo que hay? Un levantamiento ante esa injusticia. ¿Y cómo se responde, no? Pues se responde con una matanza, que es lo que ocurre en Casas Viejas, ¿no? Lo que se podía haber solucionado con paciencia, con negociación, no. Se ametralla una choza. Se ametralla una choza y se le mete fuego, con hombres, mujeres, jóvenes y niños dentro, ¿no? Porque es el concepto que tiene la derecha del orden natural. El orden natural que ellos le llaman, y que cuando le dicen que se ha subvertido, pues responden de esta manera porque no tienen conciencia. Bueno, tienen conciencia de la suya, la de su clase, y ese odio de clase que le tienen al trabajador, al obrero que se levanta, el que después lo hace reaccionar. Y más o menos supone el preámbulo de cómo actuaría. Lo que es suceso Casa Vieja, el concepto de ese, como yo decía, de ese orden que esta gente tenía, de cómo lo imponen bajo el terror, y que fue el preámbulo de lo que iba a ocurrir. Porque no solamente tenemos las familias que se reprimen en aquellos momentos, se asesinan, es lo que sucede con las familias, ¿no? La implicación de la Iglesia. Rosa ha hablado de que al padre le cambian el nombre y de Sidonio, que le habían puesto sus padres legítimos, se lo cambian
se lo cambian por Juan, pero después hay más, ¿no? Hay más, Soledad, hay Acracia, Esperanza, la Libertad, Armonía. Todas estas le cambian el nombre por Julia María Soledad, Soledad Trinidad, Rosario Soledad, la llevan y la bautizan. Los padrinos, algunos son los que lo llevan a bautizar. Los mismos falangistas que habían sido los que cruelmente habían arrebatado la vida a los padres. Es decir, es una historia de crueldad. Y Juan o Laureano. Bueno, por mucho que han intentado durante muchos años, siguen intentándolo y continuarán en ello, que la historia de las cuales vuestra familia es protagonista y otras muchas familias más. Sin embargo, vosotros tenéis que saber que yo nací en el año 46, en un pueblo de la campiña sevillana, en Fuente de Andalucía. Bien, pues cuando yo era niño, en Fuente de Andalucía, de una manera clandestina, claro, en el colegio no, pero en nuestras casas y en los tajos, la gente hablaba de vuestra familia, y hablaba de lo que había ocurrido en Casas Viejas y de los protagonistas y de esos héroes populares que decía Laureano al principio. Es decir, ellos intentaron suprimir totalmente esta historia, pero el pueblo con mayúsculas, esa historia la conservaba y la transmitía. Yo puedo certificar eso desde la campiña. Y ahora, eso era en los años 50, pero ahora mismo, en el año 2020, pues somos muchas personas las que estamos peleando porque en la ley de la memoria, que en estos momentos se está tramitando en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, pues se reconozca toda esta historia que nos secuestraron y que nos robaron, y sobre todo se repare la memoria y todo lo demás, y todos los bienes y todo aquello que perdió la España que luchaba en aquel momento por una vida mejor, y la España de Giner de los Ríos, de las escuelas, de la reforma agraria, en definitiva la España de vuestra familia. Así que ánimo, adelante, ya veo que no os hace falta mucho, pero vamos, porque lo tenéis arriba, pero que sepáis que tenéis el reconocimiento de todas las personas de bien de este país. Gracias. Gracias, Juan. Laureano, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, pues impresionado y agradecido de participar con lo mismo con Rosa que con Juan. Cuando estabas hablando, Rosa, me acordaba de Quilapayún y de la cantata de Santa María de Iquique. Los paralelismos existen. Y bueno, pues la matanza que se hizo de aquellos mineros que fueron a Santiago a reclamar pues un salario digno y una explotación que desapareciera, pues era lo mismo que tú relatabas. Y Juan, cuando estabas hablando, pues me he acordado de los nietos, de la importancia tan extraordinaria que tenéis los nietos manteniendo, empezando por Emilio Silva, que fue un gran adelantado y que enarboló la bandera, porque el horror de la represión era que se olvidara, que desaparecieran los papeles, los registros, la memoria, que la historia oral, que todo desapareciera. Y estábamos en una especie de Arcadia feliz, ¿verdad?, que es la que ellos construyeron. Naturalmente, cuando uno empieza así, comentando con Juan, pues la historia de nuestro tiempo en la Escuela de Magisterio, pues en la historia de la pedagogía no se sabía, yo no oí nunca hablar de Giner de los Ríos. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que ánimo, pero voy más lejos. Como lo inmediato, y esto voy a decirlo muy claramente, con la actual monarquía y el actual sistema, difícilmente podremos resarcir todo lo que ellos pagaron, porque incluso
no ya por las bravuconadas de estos días, 26 millones y cosas de esas que no merecen ni el más mínimo comentario, el desprecio. Pero hay que ver la luz larga, es decir, con la corta solo no, tenemos que construir república y tenemos que conseguir un referéndum más temprano que tarde para poder votar lo que nos han venido escamoteando de mala manera, y siguen ahí, bueno, tapando como pueden el horror del latrocinio institucional, y difícilmente, pues fíjense ustedes, cuando cambian la ruleta y ahora nos encontramos quienes están gobernando en Andalucía, habrá un mayor contrasentido que el padre de la patria andaluza, que todo el mundo lo venera, esté en una fosa común en Picorreja que hasta ayer por la mañana no se ha empezado a destapar, y que va a pasar cuando se encuentre el símbolo de la patria andaluza. ¿O qué va a pasar, como yo recordaba hace unos días, con la memoria de José Manuel García Caparrós, el segundo mártir de la autonomía andaluza? Es decir, nosotros hemos estado, y os tenéis un mérito y os quiero. Yo a Rosa ya la conocía y nos hemos comunicado por WhatsApp. Juan, a ti me encanta haberte escuchado porque sois heroicos, y mantenéis la llama viva de quienes fueron héroes a la fuerza, y encima no solamente héroes a la fuerza, sino héroes eliminados de la manera más terrible que se puede eliminar a los seres humanos. Que aquí en la estadística, cuando dicen, no, España tiene, después de Camboya, las mayores cantidades de fosas comunes. Pero bueno, entonces, ¿que somos una democracia o no? No. ¿Y una constitución? No. Somos otra cosa. Somos otra cosa de una dictadura terrible, que llegó mucho más para allá del 75, porque ahora se están haciendo ya recuento de lo que fue la modélica transición, y bueno, y el horror continúa. Entonces, nosotros no somos ni odiadores, ni violentos, no. Nosotros tenemos que pedir papeleta y urna, ¿verdad, Juan? Papeleta y urna. Y libremente, ese es mi sueño, porque nosotros primero, los cuatro formamos parte del exilio interior, y no se sabe qué fue peor, si el interior o el exterior. Yo tuve la fortuna de haber estado en el 2001 en Coyure y en Argelés, y allí en un encuentro pues con exiliados nuestros del exterior, y yo creo que el exilio interior fue peor, mucho más malo, porque a cambio de quedarnos en la tierra, pero a cambio de quedarnos en la misma tierra donde nos habían nacido, de una manera clandestina y tapándolo todo, y yo os cuento como anécdota breve que cuando yo era chico iba al dormitorio de mi padre y de mi madre, y cuando mi padre en el campo de tercer comandante de un submarino, pasó a agricultor, a campesino, a jornalero, y con 2 cachitos de tierra, y mi abuelo, que fue nuestro segundo padre, pero yo iba de escondida, a la mesa de noche, abría un cajón y había un sobre azul, de los aquellos que se usaban antiguamente, y el sobre ponía con una letra inglesa muy preciosa de mi padre, testimonio de la causa. Yo abría aquel sobre, mi madre estaba a la otra punta de la casa, pues lavando en la cocina o haciendo de comer o lo que fuera, y de tapadillo yo leía aquello, y era la sentencia de un consejo de guerra. Un consejo de guerra con 20 condenados a muerte, 10 ejecutados, y uno de ellos ponía Laureano Rodríguez Fernández, y ¿dónde está mi padre? Y condenado a muerte por delito de rebelión militar. Manda huevos con B, como decía Pillo, manda huevos. Y tapaba, y guardaba, no me fueran a ver leyendo aquello. Cuando ya tuve uso de razón con la larga puesta,
empecé a tirar del hilo. Y lo último fue ir a Ferrol y a Coruña, cuando le concedieron a esos marinos heroicos, muy a su pesar, pues toda el reconocimiento que podía dársele ya después de que le quitaran los aislados. Pues resulta que los propios militares, jurídicos militares de entonces, frenaban dar los testimonios escritos de Consejo de Guerra, porque eso significaba que se presentaban en la delegación de la Dirección General de Clases Pasivas y había un reconocimiento económico a esas víctimas. Pues aún así, yo que en los últimos tiempos pues ayudar a mi padre para que no se me cayera en la bañera. Cuando le enchufaba la manguera de la ducha, lo primero que me decía: hijo, ¿tú crees que yo cobré el 1.000.000? Y yo le decía: pues sí, tú no te preocupes, que yo moveré lo que tenga que mover. Efectivamente, pues me fui a Ferrol y me dieron la copia del Consejo de Guerra. Luego ya lo tengo digitalizado. Y cuando lo dejé en clase pasiva, y cuando ya él lo cobró con una sonrisa de una entrega absoluta, porque nosotros somos los hijos y los nietos, pero ellos fueron heroicos hasta para sacarnos para adelante. Y entonces me dice mi padre, digo, anda, nunca habías visto tú, ni yo tampoco, una cartilla de ahorro con tantos ceros a la derecha de un robo, ¿eh? Y entonces la contestación de aquella cara beatífica de santo laico: hijo, eso será para vosotros. A los 6 meses nos dejó. Entonces, pues mi solidaridad total con vosotros. O sea, yo fui medievalista, pero yo organicé una semana de la República en Medina, donde sonó el himno de Riego allí, aunque estaba allí el delegado de la Junta, que era Paco Menacho, y entonces Paco Carrera, y apostó por esa, y que tengo un cartel precioso, lo estoy viendo desde mi sitio de trabajo. Y entonces, pues yo he ido y hoy estoy comprometido con la Tercera República Española, que tiene que venir. Y entonces, pues como canta también mucho y bien, yo pisaré las calles nuevamente, pues yo recorreré las plazas y avenidas con nuestra tricolor, sin odio, pero con verdad, con memoria, y la historia recuperará a los protagonistas que fueron canallescamente borrados del mapa. Gracias, Rosa, gracias, Juan, y gracias tantas Rosas y tantos Juanes y tantos Emilio Silva y tantos, que era, bueno, el terror no se podía. Yo estaba prohibido hablar de política. Era terrible. Imagínense ustedes, pues si encima de Marino Leal a un gobierno que es condenado por delito de rebelión militar, la farsa de el cuñadísimo, y por otro lado, ¿verdad? Pues si encima de postre eras masón, pues doble taza de caldo, ¿verdad? Pues ambas cosas, pues bueno, ahí están. Y bueno, ya no me quiero entretener más en la tensión porque hay que seguir aprendiendo, pero sobre todo, y esto me dirijo a mi compañero Juan, hay que poner las luces largas, sin miedo, las luces largas, ¿eh? La corta es no dejar a ninguna víctima en una fosa como los perros, esa es la corta, pero la larga es que podamos ver y sobre todo que podamos ir a votar, Juan, Rosa y Juan y Emilio. Ese es mi compromiso vital. Mientras viva, yo siempre pediré papeleta y urna. Y naturalmente, allí entonces florecerán, de esas fosas comunes, florecerán un nuevo porvenir para España, y sus hijos, que fueron vilmente asesinados, recuperarán un espacio digno. Cuando tú decías, Rosa, el periplo de tu abuelo, ¿verdad? Marrufo, la Sauceda, la Sauceda. Yo llevo bastante adelantado un diccionario del genocidio rondeño. Genocidio rondeño. Y imagínense ustedes,
porque toda la avalancha, cuando te estabas hablando de Casas Viejas y de tu familia, Rosa, me estaba acordando de los Mora Figueroa, del terror que desataron las falanges gaditanas en la sierra, y realmente esos son los que luego pues cobraron los inductores, porque los milicos fueron simplemente, y yo utilizo mucho la palabra milico por similitud con América Latina, donde se ensayó con éxito lo que aquí había ocurrido. Y los milicos fueron meros ejecutores. Eso sí, les dejaron hacerse ricos. Y hoy son condes y marqueses, etcétera, etcétera. Pero en realidad, la monarquía de Alfonso XIII, bueno, desde Felipe V, que fue el primero que llegó y perdimos Gibraltar, es decir, si ustedes se fijan, queridos amigos y compañeros, la historia de los Borbones ha sido una historia de pérdida constantemente. Malo fue el 18, malo fue el 19 y la de oro el 20. Aquí hay una mezcla, Rosa, aquí hay una mezcla entre el hijo y el solidario y el hijo. Y para terminarlo yo de arreglar en mi vida, pues tuve 20 años, codo con codo, investigando en los archivos de la duquesa con ella, con Isabel, la Roja, que mi madre ha sido quien más ha influido en mi vida y hoy pues también la reivindico. Fue puesta la Roja por el New York Times cuando se puso al lado de la bomba de Palomares. Y lo pagó en vida. A lo mejor algún día a Emilio se le ocurre organizar una tertulia sobre ese personaje. Lo pagó en vida porque al desclasarse, pues lo pagó muy caro. Y bueno, sobrevivió y ahí está su obra. Así que un abrazo muy grande. A Juan, como siempre. Pero a ti, Rosa, que me ha encantado. Y cuando has nombrado el periplo, cómo se fue hasta Cartagena, porque padres vivieron felices 5 años en Cartagena. Luego ya vino el Calvario a fuego lento desde el 39 hasta que nos fuimos a vivir a Sevilla. Sevilla fue para mí otra vez recuperar la gloria, como yo digo. Así que, cariño, mi solidaridad, mi apoyo, y a poner las luces largas, ¿verdad, Juan? A los dos Juanes, las luces largas. Yo le voy a dedicar una letra a Laureano, que no es mía, es de mi maestro de filosofía, como yo digo, ¿no? Dice, espero verlo algún día, aunque sea de muy viejo, espero verlo algún día, ni un céntimo para el clero, menos para la monarquía y más beneficio al pueblo. Bien, Juan, bien bonito. Muy bien, Juan. Bueno, pues estamos llegando ya al final, cosa que nos gustaría seguir indefinidamente. Es un acto de recuperación de la memoria, estos programas, y no, como yo digo siempre, no nos llamamos Radio Republicana por casualidad, porque estamos por destapar la verdad, por hacer y que llegue esa justicia que no tuvieron, y por reparar el daño causado, porque nos quitaron la vida, nos quitaron la hacienda y nos quitaron la república. Y la reparación vendrá de verdad y completa cuando podamos recuperar la república, cuando al menos podamos pronunciarnos y no ser herederos de una monarquía impuesta bajo la espada de los militares por el régimen franquista, por el que designó a este rey. Porque claro, ahora nos hablan mucho del gran abrazo de la Constitución, de que en la Constitución estaba implicada o implícita la aprobación de la monarquía. Pero ¿cómo se puede decir eso a un pueblo cansado, un pueblo destrozado, un pueblo explotado y que después de 40 años de dictadura, con la gana que tenía de respirar libertad y de democracia, se le pudo hacer ese chantaje? ¿Qué queréis? ¿Continuidad del régimen franquista? ¿O queréis una monarquía impuesta? Pues ya han pasado otros 40 años y queremos pronunciarnos sobre la república, porque será
de verdad cuando podamos hacer, como decía, esa reparación y esa recuperación de la memoria total, porque somos Radio Republicana y somos la voz de la memoria. Pues muchas gracias por vuestra presencia, Rosa. Ha sido un placer tenerte aquí. Más que un placer, ha sido un lujo escuchar tu historia. Ya decía que hay un río de tinta sobre la historia de Casasviejas, pero tú nos la has contado como familia de primera mano. Eso desde el sentimiento y desde el corazón. Y eso es algo que siempre te agradecemos. Juan, muchas gracias. Dime, Rosa. No te iba a decir eso, que se quedan tantas cosas como decía mi padre. Dice, cuénteme, venía cualquiera y le decía, cuéntame la historia. Y decía, ¿cómo te voy a contar yo 80 años de sufrimiento en 5 minutos? ¿No? Yo me gustaría, si me lo permitieras, me gustaría leer un poema. Es muy cortito, es un poema que escribe mi abuelo después de saber que ya María la han asesinado, ¿no? Y dice, naciste para la lucha duramente desde la niñez, por ideales espirituales de fecundos ritos, mas todo fue desgracia, dolor infinito. Conseguiste el abrazo y el beso de la amada mujer, la soñada tierna caricia del fruto bendito, mas todo fue breve, amargo, maldito. Viviste para todos, menos para ti. El bien fue tu idea y tu acción. Llegaste al fin de tu fin, mas no al fin de tu bella ilusión. Me emociono. Pues nada, Juan, muchas gracias por tu colaboración también. Ha sido también un placer tenerte aquí y aprender también de eso de destapar la verdad, esa verdad de Paterna, de Ribera, un pueblo de Cádiz, de las Andas, y que algunas veces pues vamos recorriendo, desde aquí este programa vamos recorriendo asociación tras asociación que recorre pueblo tras pueblo y vamos entresacando esa verdad que no está escrita ahí desde quién la sufrió. Dime, Juan. Nosotros, nada, daros las gracias por darnos la voz. Yo aquí como a través de los representantes, no presidente, a mí no me gustan las presidencias, ni me gusta nada. Solamente una persona que ha cogido, una persona que ha dado la cara, aquí entre 5.700 habitantes, lo había, yo no podía hacerlo antes porque mi padre no me dejaba, ese era el muro que me detenía, a mí no me detienen muros porque aquí no hay David, ni hay Goliat, ni hay Dios, ni hay amo. Entonces yo daros las gracias. Pues nada, muchas gracias y desde aquí un abrazo grande en la distancia porque no podemos, algún día nos encontraremos, esperemos que sea más tarde, pero como decía, y un recuerdo a la memoria de María Silva, de Catalina Sevillano, de Miguel Pérez Cordón y de Francisco Vega García, en su nombre a todos aquellos que sufrieron la represión de ese régimen asesino y genocida. Muchas gracias también a nuestros colaboradores, porque es un lujo también tenerlo aquí, a Juan Morillo y a Laureano Rodríguez, que ya digo que es un placer y un lujo tenerlo en esta misma hora. Como digo siempre, y me despido siempre con lo mismo, ¿no? Que la verdad florezca, que la tierra hable y que ponga voz a los que quisieron silenciar. Salud y república. Dicen que allí le echaron 2 cojones, que atacaron a la burguesía, temblaron los caciques en el pueblo, que murieron en lenta agonía, picoletos que nunca pudieron combatir tanta barricada. Andalucía entera como Marina Leva, Andalucía entera como Marina Leva. Quemaron y pisaron la bandera roja igualdad de la hipocresía. Los que cantan el himno diciendo
pueblos y no por España. Los que han terminado sabiendo que esta mierda no es democracia.